Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. No represento de ninguna forma a la Iglesia, o sea, simplemente estoy haciendo este canal de forma personal y por mi propia cuenta. Y pues quería compartir en estos momentos lo que yo pienso que más puede ayudar a América. Cómo Dios puede realmente fortalecer a todas las personas de ese continente, hablando de América en general, a fin de que puedan tener la libertad y la seguridad necesarias para llegar a ser sociedades prósperas. Y estaba pensando en la importancia de los profetas. He escrito un pequeño texto que lo voy a leer para compartirlo con ustedes, ¿no? Dice, en el pasado ha habido profetas que han guiado al pueblo. Estaban, por ejemplo, Moisés, Noé, Adán, por supuesto, Jesucristo, que aunque fue el Salvador de todos nosotros, también además era profeta, ¿no? Los apóstoles del Nuevo Testamento. Sin embargo, pienso que en la actualidad, como en otras épocas, la sociedad ha perdido el hambre de escuchar las palabras del Señor. Pero en momentos de dificultad, ¿qué poder hay y cómo adquiriremos su conocimiento para poder ayudarnos en las dificultades, ¿no? Como, por ejemplo, el que estamos atravesando ahora. En la antigüedad, Moisés dirigió al pueblo a través del Mar Rojo y hay más pasajes en los que los profetas antiguos aconsejaron a reyes para ayudar y proteger al pueblo, ¿no? Profetas del Antiguo Testamento que conversaban o aconsejaban a reyes para que tomaran determinadas decisiones ante los peligros que amenazaban a la nación israelita. Cuando Cristo llegó e inició su ministerio en Israel, llamó también a 12 apóstoles que tras su muerte buscaron proteger al pueblo y que obtuvieran bendiciones. Sin embargo, tras su muerte, la de Jesucristo, los apóstoles que el Señor llamó también perecieron, sin tener tiempo para llamar a nuevos apóstoles que continuaran la gran obra que habían emprendido. De esta manera el mundo se quedó sin profetas y sin la iglesia que Cristo había establecido. El proyecto de establecer Sion o un pueblo puro debía ser pospuesto. Así pasaron siglos, llegaron los reformadores, llegó la democracia a Estados Unidos y la libertad religiosa, dándose los pasos necesarios para que Dios pudiera llamar a un profeta nuevamente en un preciado ambiente de libertad a pesar de las aflicciones o dificultades o la oposición, ¿no? Así, en un ambiente de gran animosidad religiosa, Dios mandó a Estados Unidos a José Smith, el profeta, que tras meditar y estudiar la Biblia, encontró que en la actualidad no estaba establecida todavía la iglesia de Dios, ¿no? Con su palabra adecuadamente restaurada. Entonces, para terminar, quisiera compartir con ustedes cómo José Smith llegó a comprender que todavía, a pesar de que muchas personas trataban de estudiar la Biblia y de seguir a Dios, todavía no estaba establecida la iglesia de Jesucristo, tal y como él la había establecido en la época del Nuevo Testamento presente en la tierra, ¿no? Entonces voy a leer algo que escribió el propio José Smith, José Smith Historia, los versículos 9 al 17. Bueno, dice: tan grande e incesante eran el clamor y el alboroto que a veces mi mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas, y se valían de toda la fuerza del razonamiento, así como de la sofistería, para demostrar los errores de aquellos o por lo menos hacer creer a la gente que estaban en error. Por otra parte, los bautistas y los metodistas a su vez se afanaban con el mismo celo
para establecer sus propias doctrinas y refutar las demás. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo: ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, 1 capítulo y 5 versículo, que dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión. El mío pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer, y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber, porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto, que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario,